nuestra masterclass. Está pues muy interesante como todas las demás. Esta masterclass se llama Feminismos, Discursos, Feminismos y Medios de Comunicación, el rol del periodismo en nuestra América. Y bueno, tenemos a una súper investigadora, que además es directora de un centro donde estudian estos temas, no específicamente periodismo y comunicación, pero sí estos temas, y la voy a presentar. Además, pues les he de decir que Dulce es una gran amiga, y bueno, yo la admiro mucho por el trabajo que hace de investigación, y además es una gran persona, ¿vale? Entonces, les voy a decir quién es, les voy a presentar rápidamente. Dulce Daniela Chávez es feminista, internacionalista y activista antirracista. Es profesora y licenciada en Comunicación Social, con orientación en periodismo, magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, coordinadora del Centro de Estudios en Géneros y Relaciones Internacionales de la misma universidad, integrante de la Cátedra Libre Virginia Volten, el proyecto Justiceiras, el equipo editorial de Perspectivas, revista de Ciencias Sociales y la red de politólogas, con el hashtag No Sin Mujeres. Se ha formado en estudios de género, principalmente en México y España. Ha impartido cursos y charlas en diversas instituciones, tanto nacionales como extranjeras. Actualmente se desarrolla como docente de un seminario de género en la Maestría de Relaciones Internacionales y como profesora invitada en las áreas de metodología de la investigación en diversos seminarios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo es directora y codirectora de múltiples tesis, tanto de grado como de posgrado. Y bueno, finalmente ya les voy a dejar su mail de contacto. Dulce, pues muchas gracias por estar aquí, de verdad. Nos gustaría más que estuvieras en presencia, que vinieras a México pronto, pero bueno, qué bueno que estamos platicando contigo. Mil gracias. Me dice Dulce que pueden hacer preguntas si gustan mientras ella habla, que a ella le gusta más que sea un diálogo. Si les quieres explicar, Dulce. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la universidad y a Lupi en particular. Gracias a las compañeras que nos están acompañando esta tarde. Y sí, tal como decía Guadalupe, yo voy a estar compartiendo un PowerPoint y exponiendo, bueno, algunas ideas que me gustaría conversar con ustedes, pero lo que, digamos, el objetivo es construir un conocimiento crítico de forma colectiva. Entonces, lo ideal sería que puedan intervenir, que puedan dar sus opiniones. Entonces voy a estar interpelándolas y me gustaría que construyamos conocimiento crítico juntas. Así que, si me permiten, voy a compartir pantalla. Bien. ¿Se está viendo bien, Lupi? Sí se ve bien, no falta que lo hagas grande. Bien. ¿Ahora todavía no se ve totalmente? Ya ¿Sí? se ve. Buenísimo. Bueno, ya Lupi anunció el título de la charla, y un poco es esto, pensar, desnaturalizar estos discursos que justamente parecerían ser verdades, narrativas instaladas, y que tanto daño hacen a un montón de identidades y subjetividades que se ven afectadas por estereotipos, mandatos, mensajes que realmente encubren violencia, pero que están disfrazados de un montón de otras cosas, como vamos a ir viendo en algunos ejemplos que les traigo hoy para compartirles. Y en el medio de todo este gran relato, la idea es pensar qué podemos hacer como periodistas, como comunicadores. Bueno, desde su lugar hablamos hoy temprano con Lupi que ustedes tienen la figura de comunicólogos y comunicólogas. Bueno, ¿qué se puede hacer desde ahí para construir a una sociedad más justa, una sociedad donde la igualdad de género sea una prioridad, ¿no? Entonces, vamos a partir de un consenso que tiene que ver con que la comunicación y el acceso a la información es un derecho humano, ¿no? Que está amparado en distintas normativas, tanto internacionales como al interior de los estados, y ahí la Convención Americana de los Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, lo dice muy claramente,
y esto va de la mano con la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Pero para tener todo ese bagaje y esa libertad y ese pensamiento y espíritu crítico, yo tengo que tener acceso a una información de calidad y a una información veraz, ¿no? Algunas de las preocupaciones que encontramos en ese sentido es que mucha de la información que nos llega a través de los medios masivos de comunicación naturalizan y fomentan además estereotipos de género, que generalmente perjudican a todos, ¿no? Pero principalmente a las feminidades y a las identidades representadas en el colectivo LGBTIQ+. Bueno, otra preocupación que tenemos las feministas es el tratamiento que se le da desde algunos de los medios a los casos de femicidios. Nosotros tenemos esa figura, ustedes tienen la de feminicidio, y a los transfemicidios, que son sin perspectiva de derechos humanos, sin perspectiva de género. Y por eso muchas veces se termina incluso revictimizando a la víctima en el tratamiento de sus propios asesinatos. Esta es una postura muy personal que tiene que ver con que los medios públicos tienen una mayor responsabilidad porque tienen que ver con una política pública de los estados y por lo tanto tiene que considerar esta mirada más inclusiva, antidiscriminatoria, etc. Y por último me hacía la pregunta, ¿cuántas noticias? Una pregunta para que nos hagamos internamente cada una de las personas aquí presentes, ¿cuántas noticias promueven la igualdad de género y una perspectiva antidiscriminatoria hacia mujeres y el colectivo LGBTIQ+? ¿Sí? Piensen de las noticias que nos llegan diariamente, que consumimos, ¿cuántas tienen esta mirada, ¿no? Para digamos, enmarcar en algún punto esta problemática en algunas cifras, me pareció interesante esta serie de infografías que realizó en el 2018 ONU Mujeres, y se llamó Infografías La Mujer y los Medios de Comunicación, y que da cuenta que el 9% solamente son historias que reflejan temas sobre la desigualdad de género. Este estudio se hizo, creo que sobre 60 países. Y solo el 4% destacan historias que claramente cuestionan los estereotipos de género. Porque por un lado está la naturalización y por el otro, cuáles van a fomentar digamos, una especie de educación y en tanto educación, una desnaturalización de todo eso que se presenta como el statu quo, ¿no? Como lo que tiene que ser. De la mano de estas cifras tan pobres en clave de derechos humanos, también cabe decir que solo cerca de 1 de cada 4 personas sobre las que se lee o se escuchan las noticias son mujeres. Ahora vamos a ver en qué clave se ven esas mujeres, porque a priori se podría decir que no está mal que nos visibilicen y que para muchas cosas nosotras las feministas alrededor del mundo estamos pidiendo una mayor visibilización. Ahora el tema es desde qué lugar, porque si siempre va a ser desde un lugar de víctima, no está bueno, salvo que ese lugar de víctima venga de la mano de una reflexión de por qué está pasando eso, cuál es el sistema que opera y que es estructural, que sigue poniéndonos en ese lugar, ¿no? Y otro dato que me pareció interesante de este informe de ONU Mujeres tiene que ver con estos porcentajes que dice que, si bien fíjense que 1 de cada 4 son mujeres,
cuando vamos a la toma de decisiones en el ámbito de la organización de los medios de comunicación, en las altas esferas, en la alta dirección, tenemos el 73% que son varones y el 27% que son mujeres, ¿no? Entonces, también en la representación y en los espacios de poder de quienes deciden qué es noticia, qué es noticiable, qué se transmite y cómo decirlo, quienes están al frente son masculinidades. Entonces, para ir metiéndonos con cuando se nos muestra, cómo se nos muestra, algunas de las imágenes que quise rescatar tienen que ver con estas del periódico Metro, que es un periódico mexicano, que bueno, la primera vez que lo vi en México, allá por el año 2016, me impresionó muchísimo, porque además tiene como esta enunciación visual, que es como un contraste en algunos casos de accidentes, como en el primer ejemplo, de accidentes terribles, y al lado, como si nada pasara, o como si fuera parte del mismo paisaje, una mujer totalmente cosificada, ¿no? Entonces, bueno, acá en la tapa del medio, el juego de palabras también entre la imagen de la chica y los titulares. Y el último ejemplo que traigo acá de Metro tiene que ver también con cuando no solo se cae en el estereotipo de cosificación de la mujer, sino también de mostrarla desde lugares de a ver si se sale o no de ese mandato de buena madre, ¿no? Entonces, aquí hay un titular de una madre que mata a un hijo y bueno, se hace un juego de palabras como si fuera algo chistoso respecto al supuesto motivo por el que asesinó. Me gustaría saber si hay reflexiones, si hay opiniones respecto a estas primeras etapas que estamos viendo. Si quieren por chat o por en vivo. Creo que Sí, todavía no, Dulce. bueno, bien. Yo voy a seguir, pero las aliento, chicas, y si se sumaron otras entidades, por supuesto que también, que participen, que opinen, y bueno, que nos comenten cómo van viendo todo esto y cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Que pueden ser otras también. Dul, hay una, dice, Sí. dice Aline, ¿existen ese tipo de periódicos en Argentina? Por lo que yo conozco, así a ese nivel, no, pero sí traje un ejemplo de Argentina, de otros casos que son realmente muy desafortunados, que les voy a mostrar, pero no en esa, digamos, a mí lo que me impresiona tanto del caso del gráfico como, bueno, que es y el anterior, es la violencia visual, ¿no? Esa violencia visual de la portada realmente me ha impresionado. Que yo conozca acá en Argentina, por lo menos ahora en esta época, no. No podría decir que siempre fue así. Pero sí vamos a ver otras violencias que pueden estar más disfrazadas, pero no dejan de ser sumamente antifeministas, anti-derechos humanos, anti-todo, ¿no? Anti cualquier perspectiva que tenga que ver con la igualdad. Bueno, esto también me parece que está muy claro, como toda esta retórica tan perversa, ¿no? de la cosificación, al lado de noticias de asesinatos, violencia extrema. Y en este caso en particular del gráfico, este es un posteo del mayo del 2018, fíjense que
ponen, bueno, hallan en Nesa a mujer sin ropa y desangrada, solo tenía tenis. Hashtag ni una menos. O sea, realmente me parece muy ofensivo como una campaña y una lucha, Argentina, feliz o infelizmente, fue uno de los países promotores de esta gran campaña, en México también tuvo muchísima fuerza, y que tiene que ver con decir, basta con los femicidios, con los feminicidios, con los transfemicidios, esto no es natural, esto no puede seguir pasando, y este hashtag se hizo global. ¿Cómo se utiliza desde el medio para, digamos, en un contexto totalmente voraz, ¿no? Me pareció muy desafortunada y además al lado del titular la tiran desangrada. Ni siquiera es algo que vaya en esa tónica, como por ejemplo, podría decir, basta a los feminicidios, gran preocupación por la violencia machista, o bueno, algún mensaje que vaya acompañando este hashtag. Pero así puesto, realmente parece una tomada de pelo, y es como un vaciamiento de esa lucha política que es muy seria y que, digamos, esconde una demanda que tiene que ver con nuestra integridad física, ¿no? Entonces, ahí realmente me ha impresionado para mal. También les quiero compartir unos ejemplos de un periódico de Perú, que sigue una lógica similar, que es el periódico Trome, y que, bueno, en este primer caso, el varón, langa, diríamos acá, de forma muy coloquial, no sé cómo sería ya, ganador con las mujeres, y como todo ese estereotipo. Y fíjense que, similar a la línea del gráfico, también cuando está el foco en la mujer, es el foco para señalar algo negativo, ¿no? Entonces acá, bueno, es portada esta mujer que no está cosificada, pero que está señalada de ser una asesina, ¿no? Entonces cayó doctora muerte. Entonces, ¿cómo, vuelvo a esa pregunta, cómo nos muestran cuando nos muestran? ¿Vale o nos sirve todo tipo de visibilización? Y la verdad es que no. Estas que nos revictimizan, nos estereotipan, nos violentan, no. Entonces, bueno, acá voy a un medio argentino, que es bastante bizarro, diríamos, que es Crónica, y en este caso, bueno, estas son capturas que saqué del Instagram de Mujeres que no fueron tapa, que es realmente un portal muy interesante, que también desnaturaliza todos estos relatos, estos discursos. Y aquí fue un revuelo nacional, todo lo que sucedió en torno al testimonio de Mavis, esta chica cubana, que, bueno, en contra de su voluntad y en una situación, en un contexto, digamos, de mucha coerción, se podría decir, del otro lado con un ídolo global en ese momento y demás, fue obligada a un montón de situaciones totalmente degradantes como persona, como adolescente, con el agravante que era menor, y entonces todo este relato se traduce en noticia, en vez de, digamos, de problematizar, fíjense, de problematizar que toda esta violencia, coerción y demás, se enamoró de ella. El astro, ¿no? Diego Maradona se enamoró de ella y hasta quiso traerla de Cuba como una romantización, ¿no? Estaba tan enamorada que la quiso traer en una valija, que, por cierto, la protagonista lo contó de forma totalmente traumática, no es que lo contó como una, vamos a decir, como una anécdota graciosa, divertida, de común acuerdo, sino como una situación en la que ahora, de adulta, toma también distancia de
todo lo que representaba y que, entre otras cosas, ese hecho o esa actitud de quererla traer en la valija tenía que ver con esconder un delito que estaba trayendo a una persona que no podía traer, menor de edad, pero bueno, como es un astro, como es un ídolo, y como estaba enamorado, fíjense cómo se esconde todas esas violencias que hay hacia esta persona, ¿no? Entonces, también me pareció muy fuerte, una de las capturas que quise rescatar fue esta que, cuando dice, como el campeón del mundo se obsesionó con ella, y según se reveló, no aceptaría un no como respuesta. ¿Qué es eso si no es violencia machista, no? Entonces, bueno, ahí vuelven con el tema de la valija y demás, pero realmente esto me parece sumamente grave. Por favor, vos, Lupi, me vas diciendo si hay alguna manito levantada, algún comentario y demás. Sí, no, todavía no, Dulce. ¿Alguien quiere comentar algo ya que hicimos una pausa? Creo que no, Dulce, pero yo quisiera comentar que también hay un estudio del Instituto Reuters de Periodismo, donde este tipo de cuestiones son más sutiles en el periodismo. Por ejemplo, no se entrevista al mismo número de científicas que científicos, ¿no? No se da la voz a testimonios en reportajes a mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? El lenguaje que se usa son como más sutiles, pero siguen siendo, pues de alguna forma, pues, desigualdades, ¿no? Está excelente esta acotación que haces, Lupi, porque justamente eso quería decir cuando una de las chicas dijo lo de Argentina. Yo siento que si bien hay menos medios que lo hacen tan evidente, hay otros tipos de violencia que son más sutiles, pero igualmente dañinos, ¿no? Y acá traigo algunos ejemplos, ¿no? Y uno es, por ejemplo, la revista Caras, que estas dos revistas, Caras y Hola, que son revistas como más como de la farándula nacional e internacional, y que apuntan más a estratos sociales de clase media y clase alta. Fíjense que por un lado, Flavia Palmiero es una ex conductora y modelo muy popular en el país, y siempre ha tenido un físico privilegiado que responde a cánones de belleza totalmente hegemónicos. Y el titular es: "Mis imperfecciones son el secreto de una belleza real", ¿no? No es que va acompañado, que esta imagen va acompañado de un cuerpo no hegemónico, de algunas de las activistas gordas de nuestro país, que por suerte son muchas y que están dando cuenta de otras formas de habitar el cuerpo y de entender la belleza, y bueno. Y además ya se constató que incluso ni siquiera va en sintonía con esta afirmación, que ya se comprobó que esta imagen tiene Photoshop. Entonces, tras que es un cuerpo, digamos, que son las excepciones, ¿no? Que no muestran, no dan cuenta de una mayoría de cuerpos femeninos y feminizados, y van con este relato de las mis imperfecciones, encima le hacen Photoshop y la belleza real, ¿no? Entonces hay como un montón de contradicciones ahí misma que hacen muchísimo daño. Fíjense el impacto que puede tener, por ejemplo, esto en una chica adolescente que está formando su identidad, su personalidad, y que sabemos que en esos contextos el tema del cuerpo tiene mucho peso, y los medios de comunicación ahí son constructores de subjetividades. Entonces hay que tener en cuenta siempre la importancia, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y que tenemos los periodistas, los comunicadores, a la hora justamente de transmitir todos estos mensajes, porque vamos instalando lo que se va a convertir como sentido común, lo que se va a instalar como imaginario social.
y eso va a repercutir en la vida de las personas, ¿sí? El segundo caso tiene que ver con otra modelo también y conductora, es conocida como Pampita, que se llama Carolina Ardoain, también que siempre ha sido bellísima, respondiendo también a los cánones de una belleza sumamente hegemónica, siempre ha tenido un cuerpo privilegiado, tiene varios hijos y hijos, y se hizo muchísimo foco en este último embarazo de ella, que estando embarazada estaba espléndida, cuando sabemos que no es representativo del general, o sea, que no había engordado, que era solo panza, qué sé yo, y que además ni siquiera se tomó un descanso o una licencia de maternidad, sino que enseguida, ya a los días de parir, volvió a trabajar, e incluso ella, que trabaja en uno de los canales que trabaja, digamos, uno de los programas, quiero decir, uno de los programas que trabaja es relacionado a esos concursos de baile. Entonces ella a las, si no me equivoco, 48 horas de parir, sí, creo que no había pasado ni una semana, 48 horas de parir, hizo un baile en el caño, ¿no? Entonces se hizo mucho foco en cómo ella, como una persona como ella, que acaba de ser madre, seguía con toda esa sensualidad y que, bueno, entonces, cómo nos siguen diciendo cómo tenemos que ser, ¿no? Y siempre asociado a como esa sexualización, hipersexualización impuesta, que, a ver, se instaló, o se pretendió instalar, que eso se cuestionó mucho desde los medios feministas, que por suerte los hay y cada vez más, se cuestionó que en algún punto se nos estaba diciendo, o se estaba diciendo al resto de las maternidades, que eran unas flojas, que si no volvían enseguida a trabajar, si enseguida no estaban perfectas como Pampita, bueno, a ver, ¿qué están haciendo, no? Porque acá la tenemos en pantalla, millones de argentinos y argentinas estamos viendo que ella pudo, y no quiero mentir, es su quinta hija. Entonces era como, wow, es un montón, y encima es titular, y encima es alguien que tiene mucha pantalla, y ella desde su relato, y que no deja de ser una comunicadora, por más que no esté formada desde ahí, pero está en un rol de comunicación, ella dijo claramente que era, bueno, su experiencia, pero había como una suerte de naturalización de, bueno, pero se puede. Y no se ponía como una excepción, sino como, bueno, la que quiere puede, ¿no? Esos son testimonios muy peligrosos, porque van instalando una suerte también de estereotipo y mandato de incluso cómo la mujer se tiene que sentir hasta después de todo lo que implica un parto, ¿no? Y en ese sentido, también otra retórica que se instaló mucho, pero de un lugar, a ver, que las feministas describimos como parte de la cultura de la violación que se naturaliza en nuestro país y en otros lugares, fue la expresión, luego de meter un gol, del futbolista conocido como Dibu Martínez, es un futbolista argentino que hace la expresión como de violación, y con la frase mirá cómo te como, ¿no? Mirá que te como, perdón, mirá que te como. De ahí salieron un montón de productos, ¿no? El capitalismo ahí haciendo estragos, atentos a todos estos formatos, salieron un montón de productos, tazas, remera, con esta frase, mirá que te como. El gesto era bien hacia una cultura de la violación. Hay una intervención, Dulce, ¿podemos? Sí, Sí. sí, por supuesto. Hola, hola, soy Aline. Sí, soy yo, ¿verdad, Lupita? ¿A la que te refieres? Sí. Pues mira, hablando de esto de Pampita,
lo único que se me ocurrió en este momento es, por ejemplo, no sé, la mamá de mi mamá, que bueno, es mi abuela, pero no me educaron así a decirles, pero bueno, tuvo 8 hijos y ahí no había momento para estar recuperándose, era hijo tras hija, tras hija, tras hijo, y ella era ama de casa, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, quería traer esto a cuento que, pues sí, hay muchas mujeres que no son privilegiadas y que tienen muchísimos o tuvieron muchísimos hijos y se encargaban de la casa y aparte de ese exhaustivo trabajo, tenían otras labores en algunas oficinas o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, entiendo que ella es modelo, no solamente pasa en Argentina, también Hola México, Caras México y todo ese tipo de revistas hacen lo mismo con cada famosa, normalmente blancas, normalmente, pues sí, con un nivel socioeconómico alto y también decirlo judías, y entonces, pues son un sector privilegiado y pues bueno, tienen acceso a este tipo de revistas, pero pues bueno, también nivel socioeconómico bajo, muy bajo en México, las mujeres tienen muchos hijos, no nada más 5, y pues no reciben no sé cómo llamarlo, como pues reconocimiento, ¿no? Pero al final, pues tanto el Metro, el Gráfico, la Prensa, que es el periódico de nota roja, le decimos así aquí en México, nota roja. No sé si en Argentina es amarilla o no me acuerdo, en Colombia creo que es amarilla, pero pues bueno, es una vergüenza que todavía sigamos con ese tipo de notas después de tanto tiempo y pues bueno, yo me arriesgo a decir que la mayoría son editores, ¿no? Porque la mayoría de los hombres, de los encargados, de las personas encargadas a nivel directivo, pues la mayoría son hombres, ¿no? Editores en jefe. Entonces, pero bueno, nada más quería comentar eso. Gracias. Aline, me encantó tu intervención. Quisiera saber si alguien más quiere expresar algo, y si no, ahora respondo algo en diálogo con Aline. Creo que no, Dulce, todavía no. Bueno, buenísimo. Bueno, sí, para contestarte, sí, acá en Argentina le decimos como es amarillista, o sí. Y está súper interesante todos los aportes que hiciste, Aline. Totalmente de acuerdo, el tema racial es clave, sobre todo en sociedades que se creen blancas como Argentina, que siguen renegando, negando, invisibilizando otras identidades racializadas, y que además sí, tal cual, pertenecen a estratos sociales privilegiados. Entonces, todo eso también va a operar en esos cuerpos. Por eso no es lo mismo como vos traías el ejemplo de tu abuela y de tantas otras mujeres en América Latina que pertenecen a sectores empobrecidos, que no han tenido o siguen sin tener la chance de siquiera preguntarse si quieren ser madres, porque hay todo un mandato, hay toda una estructura que, bueno, sin preguntar, sale hijo, sale hija, y cuidar y atender y trabajar y atender al marido, etcétera, etcétera. Y entonces esas mujeres ya primero sus mismas condiciones de vida son otras, que eso se va a ver expresado, ¿no? También en su calidad de vida, en sus cuerpos, en todo. Pero además la misma conceptualización sobre ellas no las va a, como bien decías vos, no van a salir en la tapa, y no se las va a pensar desde un lugar de heroicidad, ¿no? Sino, más bien, o por lo menos lo que voy a decir, que es lo que yo conozco, que es aquí en Argentina, incluso todo lo contrario, hay como algunos estereotipos que van del punto de vista de entenderlas como mujeres estas mujeres, estoy hablando empobrecidas, que tienen muchos hijos e hijas, que, bueno, que no tienen educación, que acá hay un concepto muy feo, coloquial, que es
el de que son planeras, que quiere decir que reciben planes sociales del Estado, entonces es como hay un discurso muy instalado de parte de la derecha aquí en el país que tiene que ver con, bueno, tienen hijos para que el Estado las mantenga, así, literal, ¿no? Y eso no pasa con estas otras identidades que tienen otra situación de privilegio. Entonces ahí lo interseccional es clave para ver cómo se presentan unas y cómo se presentan otras. Porque en el caso de que esa mujer el día de mañana se convierta en una victimaria, como ha habido casos por supuesto, se la va a señalar, y se la va a señalar el doble, porque encima tenía un montón de hijos y no podía cuidar a uno y se le murió tal porque era ignorante, y bueno, toda esa criminalización que no apunta a ir en contra de todo ese sistema digamos, que la llevó a esa mujer a esa situación límite, que quizá terminó siendo negligente, como ha habido casos, sino que apunta a señalar, a estigmatizar, a seguir violentando, siempre desde un relato bien patriarcal, ¿no? Entonces, buenísimo, buenísimo todos tus aportes, Aline, muchas gracias. Bueno, y acá me quería ir a un caso, también este es en Argentina, de siguiendo esta lógica de decir, de pensar cómo nos muestran los medios cuando nos muestran. Fíjense que cuando nos tienen que catalogar, cuando una persona es muy, en este caso, bueno, esta chica también modelo, conductora, se llama Sofía Jiménez, digamos, su apodo es Jujuy, por la provincia donde ha nacido, una provincia del norte de Argentina. Como ella es categórica en algo que le preguntan, y que tiene que ver con una situación de total maltrato del que era el conductor del programa donde ella participaba, la tildan como muy dura, ¿no? Yo quisiera ver a cuántos varones los tildan así cuando son, digamos, cuando dicen lo que piensan. Pero como ella va contra una identidad masculina, que además es un conductor que, digamos, está bien visto, y ella dice, no volvería a trabajar porque fue maltratada, de hecho ni siquiera lo termina de decir, ni siquiera lo dice así tan categóricamente, vamos a decir. Ella es como que no quiere salirse del tema, se siente incómoda, pero sí termina diciendo, bueno, pero no volvería a trabajar. Pero es visible, todas las personas que han visto el programa coinciden que ella ha sido maltratada en múltiples ocasiones, y en vez de poner el foco en, por ejemplo, Horacio Cavac, vamos a este ejemplo, ¿no? Horacio Cavac estaría acusado de ser un maltratador o en la mira de sus compañeros u otro. No, el foco está en que ella fue muy dura, ¿no? Fue muy dura, muy crítica, entonces, ¿cómo nos mira? ¿Cómo nos mira? Y acá estamos hablando de una identidad totalmente hegemónica. Jujuy es divina, es muy agradable, es hermosa, todo, y bueno, entonces ahí vamos a atacarla por el carácter. Porque está haciendo muy falta que pongan, bueno, ahí en uno de los titulares ahí abajo dice, destrozó, cuando ella dice, no volvería a trabajar con él. Todas las personas tenemos derecho de elegir con quién trabajar. Eso es destrozar a la otra persona, y más si la otra persona en una situación de poder, encima la maltrató, que a la vista de todo el mundo. Bueno, todo esto está como súper naturalizado, y sería interesante ver a cuántos varones les escriben un titular así, ¿no? Cuando son determinantes. Bueno, ya como para ir terminando esta parte de la exposición, les quería también acercar una noticia que
tiene muy poquitos días, esta es del 14 de diciembre del 2021, de acá de Argentina también, y que dice, bueno, le quebraron una pierna a un bailarín de Salta, Salta es una provincia del norte nuestra, por ser homosexual. Yo ahí, antes de dar mi perspectiva respecto a esto, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué les pasa cuando leen este titular? Le quebraron una pierna a un bailarín de Salta por ser homosexual. Bueno, y la bajada dice, la familia del bailarín y profesor de danza, Roberto Tito Costilla, aseguró que desde hace años sufre hostigamiento por su orientación sexual. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les hace, qué se preguntan, qué sienten, cómo ven con este titular? Pues a mí que se parece a muchos en México, que es muy común, no solo que les quiebran una pierna, que hasta los matan, ¿no? Transexuales, o sea, lo primero que me surgió fue igual que en México, ¿no? Cada vez es mayor la violencia a muchos grados, muy avanzados, contra personas de diferentes preferencias sexuales. Como muchas prácticas y discursos de odios instalados, ¿no? Bien. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Aline y las otras compañeras. Justo yo. Fíjate que, mira, yo tengo problemas con este tipo de notas. Trabajo en un medio de comunicación, en un portal, y bueno, yo estoy dentro de las tareas que tengo, estar en contacto con los corresponsales, y cuando mandan este tipo de notas de los estados aquí en México, no sé cómo tratar este tipo de términos, ¿no? Que si es una mujer transexual, un hombre transexual, es homosexual, es bisexual. Me causa a mí, y bueno, y ahorita soy muy franca, no trato de tomar los cursos que más puedo, que me ayuden a mejorar mi trabajo, pero hasta este momento no he tomado un curso acerca de redacción, de como este tipo de pláticas que nos estás dando. Entonces, siempre temo como pues sí, justamente difundir, impulsar, apoyar un lenguaje que acrecente más el odio. Entonces, ahorita que presentas este tema, esta nota, entonces digo, híjole, se me hace que la he regado. Entonces, la verdad es que más bien yo quisiera tu consejo, qué es lo que tengo que evitar al momento de subir, desafortunadamente, notas de violencia hacia la comunidad LGBT y más. Aline, gracias a vos por tu testimonio y tu sinceridad. Vamos a decir algo, a ver, todos la hemos regado en algún momento porque lamentablemente hemos sido socializados en una sociedad patriarcal y con un montón de discursos y prácticas de odio que internalizamos. El ejercicio y la responsabilidad que tenemos desde mi punto de vista como comunicadores y periodistas y estando en medios de comunicación, pero también cuando estamos en las aulas, yo soy profesora, soy investigadora, entonces es un lugar de responsabilidad porque se transmiten mensajes, hay personas que nos toman como modelo, hay personas que nos toman, nos piden un consejo, entonces uno de los caminos, que la clave la diste tú, es formarnos. Tener esa inquietud, repreguntarnos esas cosas que nos parecen naturales y que instaladas y cuestionar nuestras propias verdades, ¿no? Porque esas verdades en realidad están llenas de un montón de relatos que tienen que ver con otras instituciones que vienen con distintos intereses y que no siempre están en clave de derechos humanos e inclusión. En ese sentido, a mí lo que me pasa con este titular, realmente no sé cómo lo redactaría, pero sí la impresión que me da es que en un punto y sin malicia, el medio está como justificando desde el titular que la pierna se quebró por esa orientación sexual. Y en realidad, el acto de violencia se produjo porque había un violento. En este caso era un varón, ¿no? Podría haber sido una violenta.
pero el acto de violencia se produjo porque vivimos en una sociedad homofóbica, xenofóbica, racista, lesbofóbica, lesbodiante, patriarcal, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, hay ahí como una delgada línea que, si bien yo entiendo la intención del medio y entiendo que es impactante y hay que comunicar que o sea, la supuesta justificación tiene que ver con eso, pero en realidad la verdadera causa, porque si no estamos justificando no la violencia, la verdadera causa de ese motivo es que hay un violento ahí, ¿no? Que hay un violento que manifestó su odio y su homofobia en este caso de esta forma, quebrándole una pierna al bailarín que era su vecino. En una provincia que yo les puedo dar fe que hace unos años me convocaron para dar una charla de género en la Escuela de Arte. Fíjense que, digamos, creo que en todas partes del mundo los espacios artísticos tienden a ser muy progresistas y muy abiertos, y literal, chicas, pensé que en algún momento me iban a tirar algunos tomatazos cuando empecé a decir, entre otras cosas, que los colores no tienen género. Por supuesto yo andaba con mi pañuelo verde, bueno, un montón de situaciones que también ahí hay que pensar las distintas territorialidades, incluso al interior de los estados-nación. Por ejemplo, en Argentina misma, en cada provincia que nos vayamos, incluso dentro de cada provincia, cada localidad, cada pueblo, cada municipio, va a tener una disputa de sentidos muy distinta. Salta es una provincia sumamente religiosa, atravesada por digamos, por la moral católica, y eso se traduce en esto, lamentablemente. Así que bueno, les quería compartir esa mirada, pero la idea es que la pensemos juntas, así que si hay otros aportes. Dulce, yo compartí ahí en archivo, en el chat, 2 posteos que hicimos aquí, el de la maestría. Y bueno, nada más resumen algunos consejos de la Fundación Gabriel García Márquez, esta Fundación de Periodismo, sobre cómo, qué consejos tener en cuenta cuando comunicamos sobre la comunidad LGBT y más. Si los quieren, ahí están en el chat, ¿no? Nada más eso. Excelente, buenísimo. Sí, cada vez más, por suerte, muchas organizaciones, ONGs, colectivos de LGBTIQ+, bueno, de mujeres trans y demás, están sacando sus propios manuales de recomendaciones para tratamiento en medios de comunicación, para cuando se hagan entrevistas con esa persona y demás, así que eso también siempre tenerlo muy en cuenta. Y mi consejo es siempre ponerse en el lugar de esa persona que estamos, digamos, ilustrando su historia, ¿no? Por eso tener esa empatía, pero también aprovechar esa instancia y ese rol de responsabilidad para de alguna forma educar. Entonces, si nos toca transmitir e informar de esta noticia, de esta violencia que sufre este bailarín salteño, bueno, hacer aunque sea 1 o 2 párrafos para explicar de qué va la homofobia, cuáles son las estadísticas, a qué entidades u ONGs u organizaciones de la sociedad civil se puede acudir en el caso que una persona tenga miedo o quiera hacer una denuncia. Digo, dar también ese servicio, ¿no? Eso es parte de nuestro rol, y es parte de promover la igualdad de género desde nuestros lugares. Y ya para cerrar, bueno, quería compartirles es una campaña de ONU Argentina que tenía el hashtag titulares sin sesgo, y dice: pidamos a los medios que reflejen la realidad de las historias de las mujeres. Y bueno, y ahí les dejo mi
mi mail de contacto por si, bueno, si quieren después compartirme algo, lo que sea. Ahora voy a dejar de compartir pantalla y me gustaría charlar con ustedes, conclusiones finales, pareceres, bueno, cómo viven ustedes, si hay otras personas que estén en medios de comunicación, como en el caso de Aline, cómo viven su práctica profesional, cuáles son sus desafíos, bueno, lo que quieran compartir. Muchas gracias. Si gustan por el chat o en vivo, compartir. Dulce, yo quería preguntarte si, sé que tu tesis de maestría la hiciste sobre presidentas, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, ¿tú notaste que cuando ellas estaban en el mando como presidentas, cambió esto en los medios de comunicación? ¿Hubo menos, de alguna manera, menos violencia contra mujeres, otro tipo de orientación? ¿O no? O sea, me causa mucha curiosidad de eso. Estudiaste a varias de ellas, entonces, ¿sí, hubo en tu tesis como un acercamiento a ese tema? Bueno, el foco de mi tesis no estaba puesto ahí, porque la tesis era de Relaciones Internacionales, pero sí, por supuesto, digamos, está implícito, porque como decía al principio, los discursos de los medios de comunicación en realidad permean permanentemente nuestra vida, nuestra subjetividad, nuestra experiencia. El caso de las presidentas fue bastante paradigmático porque hubo muchísima violencia política y violencia simbólica desde los medios de comunicación masivos. Y entonces se apeló incluso a portadas, a tapas de revistas, en situaciones, ¿cómo decir?, las presidentas de forma sexualizadas. Me acuerdo una tapa de, si no, creo que era la revista Noticias acá en Argentina, con la que era presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, y decía literal el goce de Cristina, y estaba como en una expresión sí, totalmente sexualizada, pero era un dibujo, ¿no? Como una caricatura política de la presidenta. Otro caso que recuerdo que me pareció sumamente violento, tiene que ver con el caso de Dilma en Brasil, fue que se habían hecho como unas calcamonías, perdón, de la presidenta con las piernas abiertas, que estaban pensadas para ponerlas en la abertura de donde se carga el combustible para los autos. Perdón, no estoy siendo muy específica, espero explicarme con lo que digo. Y entonces quedaba como Dilma con las piernas abiertas, y entonces como la manguera que se utiliza para cargar combustible era como una retórica al falo, ¿no? Sumamente violento, eso con ella al mando, en el Ejecutivo brasilero. Entonces, eso no se ha visto en el caso de los varones. Sí, ha habido en toda América Latina un montón de medios que van desde el punto de vista de digamos, discusiones respecto a lo cognitivo, intelectual, si son más tontos, menos tontos, más corruptos, menos corruptos, pero a eso que también tuvieron las presidentas mujeres se le sumó todo el tema de la sexualización y el tema de las vestimentas, todo lo que tiene que ver con cómo se vestían. En el caso de Michelle Bachelet se decía, bueno, que se vestía, que era como una mamá, porque miren cómo se viste también, ¿no? Entonces era bueno porque ahí respondiendo a todos los mandatos y estereotipos, iba a ser como la madre de la patria. De hecho, algo que se sabe que le hizo ganar, porque digamos, es tan fuerte el peso de los medios de comunicación, que se los puede decir como internacionalistas, que han jugado a favor y en contra de gobiernos, y han instalado y han desinstalado, ¿no?, sistemas partidarios.
sobre todo en nuestra región. Y en ese sentido, para la primer presidencia de Bachelet fue clave cuando se instaló desde los medios que ella iba a ser como la madre de la patria. Entonces, qué bueno, porque iba a cuidar a su pueblo como una mamá, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si ahí llegaba una mujer lesbiana que no quería ser madre, o una mujer cis heteronormada o trans que no quería ser madre, soltera? No se podía apelar a esa imagen, y entonces que no iba a cuidar bien de su pueblo. Bueno, eso por un lado, y por el otro, todo el tema de la vestimenta respecto, bueno, con Cristina en Argentina se hizo mucho foco en que se maquillaba mucho, desde un lugar muy caricaturesco, y violento, ¿no? Como, bueno, como que era un desastre maquillándose, que era muy cargada, en cambio, y las comparaban con otras funcionarias, por ejemplo, europeas, más sobrias. Entonces como, qué chabacana, ¿no? Qué chabacana, qué república bananera, y todo ese relato, muy peligroso, sí. Muy bien, pues estamos cerrando esta masterclass. ¿Alguien tiene otro comentario, pregunta para Dulce? Si no, para ya cerrar. Dulce, yo tengo una última, a ver si alguien se anima a lo que yo pregunto. Es para quienes nos iniciamos en esto de estudios de género, feminismo, porque uno ve internet y hay muchas corrientes de feminismo y muchas escuelas, ¿no? de estudios de género, y bueno, dices, ¿a cuál le voy, no? Supongo que lo que predomina es lo occidental, no lo sé. Pero para quienes nos iniciamos en esto, hablando obviamente de gente que quiere hacer cosas en comunicación, en periodismo, ¿cuáles serían como lo inicial? ¿Por dónde empezar? ¿Por qué corrientes? ¿Por qué feministas teóricas? Empezar básicamente como decía Lina hace rato, ¿no? Para no regarla. Yo, por ejemplo, también doy clases, también escribo, y luego mis alumnos me quieren decir, maestra, ¿por qué no usa el lenguaje inclusivo? Les digo, es que no, ni puedo, ni me siento cómoda. Les digo, creo que lo importante es promover el respeto en el salón, ¿no? De clases, y con todos, todas, ¿no? Por el momento, ¿no? En lo que nos iniciamos. Pero ¿cuáles serían esas recomendaciones básicas para iniciarnos estudios de género, feminismo? Buenísimo. Lupi, tu pregunta. Mira, ustedes tienen exponentes maravillosas en México. Yo me he formado allá con grandes maestras. Bueno, amo a Francesca Gargalo, que es una italiana ya nacionalizada como mexicana, que además tiene una perspectiva latinoamericanista. Tienen a Marcela Lagarde, tienen a bueno, todas las investigadoras e investigadores también del CIEG, de la UNAM, son maravillosas y maravilloses. He tenido la oportunidad de ser estudiante de varias, de Buquet, por ejemplo. Ahora se me van... Moreno, bueno, varias docentes ahí que son de excelencia. Y después tiene que ver también con, es cierto, hay muchas ramas del feminismo, de los feminismos, digamos, tiene que ver con también cuáles son las banderas que cada una levanta, ¿no? Yo tengo una perspectiva transfeminista, quiere decir que incluyo a las feminidades que se sienten como tal, más allá, independientemente de su biología, de origen, vamos a decir, y además tengo un feminismo que se lee en clave latinoamericana e interseccional. Eso quiere decir que para leer los contextos no solo me baso en la cuestión de género, sino también las otras opresiones. Y ahí entra, por supuesto, la dimensión de clase, raza, etnia, nacionalidad, migración, en qué contexto. Por eso antes decía, pensar también las territorialidades. No es lo mismo una mujer campesina vamos a decir, en el norte argentino o en el norte mexicano, que una mujer de ciudad académica, con otros privilegios, con otros accesos, con otra visibilización, con otro reconocimiento, ¿no? Con otro capital cultural, en definitiva, no solo económico.
Entonces, todo eso tiene que ver con una clave interseccional, y ahí las feministas negras nos han enseñado muchísimo. Lamentablemente ayer acaba de fallecer una referente, bueno, que a mí me gusta mucho, Bell Hooks, la recomiendo, y acá en nuestra región tenemos muchas referentes desde los feminismos negros. Esther Pineda es una de ellas, que también sus libros son de fácil acceso, perdón, quiero decir de fácil lectura, y Esther particularmente la recomiendo porque ella también es comunicadora, y entonces ha hecho mucho análisis desde ahí, desde el periodismo, desde la perspectiva interseccional, desde la perspectiva de género, así que ella sería alguien que recomiendo. Después está Ochi Curiel desde Centroamérica, y bueno, después están las mujeres más de una perspectiva más de Abya Yala, con una identidad más de pueblos originarios, pero después, si alguien de acá tiene un interés particular por digamos, un feminismo específico, puede escribirme y puedo recomendarle autoras con mucho gusto. Muy bien, pues si no hay más preguntas, cerramos. Dulce, yo quisiera agregar el instituto que les dije hace rato, Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo. Básicamente son estudios estadísticos de cuántas mujeres hay al frente de medios, de cuántas mujeres son periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo puse el link acá abajito, y pues te agradecemos muchísimo tu plática, tu participación aquí. No sé si quieres dejar tu contacto, Dulce, no lo has dejado, creo. Tus datos de contacto estaban en la presentación, ¿no? Sí, lo escribo acá en el chat por las dudas, si Ajá. quieren. Sí, muy bien. Para cualquier cosa, no sé si también quieras que ponga tu Twitter. Ah, sí, si te lo sabes. Espérame. Seguro que te lo sabes mejor que yo. Vale. No Sí, soy muy sí. de las redes sociales, pero Pero ahí sí, va. contesta también por Síganlo, ahí. síganlo. Y sigan al CEGRI, sigan al CEGRI, que es el centro de investigación que coordino acá en La Plata. Y bueno, agradecerles muchísimo, espero que les haya servido, que les haya gustado. Seguimos en contacto, y Lupi, muchas gracias, como siempre, un placer compartir contigo. Gracias, Dulce. Ya puse tu Twitter, estoy poniendo el centro que coordinas. Ahí están ya los dos, el de ella es el primero, el segundo el centro que coordina. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en una masterclass más de la maestría en periodismo, comunicación periodística y sus nuevas tecnologías. Y bueno, pues ya cerramos la siguiente semana con una última que habla de indígenas. Se llama El enmudecimiento de los indígenas en la Ciudad de México. Y bueno, gracias a todas por estar aquí, todos también. Un abrazo hasta allá, Dulce, que estés muy bien, que descanses ya. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Bye. Bonita tarde, noche Adiós. para todos y todas.